Pocas veces en la historia reciente de la MLB, la entrega de un galardón ha desatado un torbellino de caos institucional y disciplinario como el que presenciamos. Pero para entender la magnitud de la explosión, debemos empezar por la chispa, una declaración de 5 segundos que se convirtió en tendencia nacional y cuyo poder de concisión eclipsó incluso el anuncio del MVP. La liga estaba lista para coronar a su gigante. La prensa había rendido sus armas ante un dominio cósmico, pero en la sombra, el orgullo de un solo hombre se negaba a aceptar la realidad matemática, preparando el escenario para una de las caídas más dramáticas de la era moderna del béisbol. Ohtani Shohei, por supuesto, fue el epicentro de la luz. Recibió una votación unánime, monopolizando cada papeleta de los 30 miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, alcanzando unos 420 puntos abrumadores. Su regreso al rol de pitcher y bateador en su segundo año con los Dodgers fue sencillamente una declaración de guerra contra la estadística. 55 jonrones, un OPS de 1.14 en la caja de bateo y un ERA de 2.87 en el montículo. Los comentaristas de La Nación no tuvieron más remedio que inclinarse. Ya no existen opciones alternativas, sentenció un analista de Fox Sports. La amenaza reside en que su grandeza ya no sorprende a nadie. Pero mientras Los Ángeles y Japón celebraban lo inevitable, la cámara se centró en otra sala, en un jugador de los Mets, Juan Weigart, cuya figura solitaria y vestida con el uniforme azul marino proyectaba una sombra densa. Cuando se anunció que había quedado en tercer lugar, por debajo incluso de Kyle Schwarber, la expresión de Weigart se congeló en una mezcla tóxica de incredulidad y rabia reprimida. Sus labios se torcieron ligeramente, sus ojos buscaron refugio en el suelo, pero su puño, ese sí, se mantuvo firmemente cerrado. No era la postura de un competidor que acepta la derrota, sino la de un hombre que se niega rotundamente a reconocer la superioridad ajena. Y esa minúscula fractura en su compostura fue el presagio de la tormenta. El aire de celebración se rompió minutos después. Weigart, en una entrevista remota que se retransmitía en vivo, comenzó a ventilar su resentimiento. Su voz no era áspera, pero la irritación contenida era palpable. Un temblor de orgullo herido en cada sílaba. Comenzó por justificarse. «Merezco al menos el segundo lugar», argumentó, culpando a su reciente traspaso a los Mets y al periodo de adaptación, al tiempo que menospreciaba el logro de Ohtani. Ohtani tiene la ventaja de ser two-way y además está completamente adaptado a los Dodgers. Pero la bomba real llegó después, cuando se mencionó a Schwarber, el jugador que había quedado segundo. Weigart no pudo ocultar un leve bufido de desdén. «Si me ponen por debajo de él, es una broma», espetó, para luego lanzar la afrenta definitiva contra la institución. «Incluso si gano el próximo año, no aceptaré este premio ridículo». El silencio en el estudio fue ensordecedor. Insultar uno de los premios más prestigiosos del deporte es un sacrilegio. Inmediatamente, el clip se viralizó. Aficionados de los Dodgers y los Phillies cargaron contra él. ¿Quién te crees que eres? Esto no es un torneo para validar tu ego. Las estadísticas hablan por sí solas. Los expertos no tardaron en poner las cosas en perspectiva, desmontando su justificación con datos fríos e irrefutables. Ohtani no solo había sido destructivo con su 1,014 de OPS y 55 HR, sino que como lanzador había sumado 62 ponches y un 2,87 de ERA. Nadie puede sostener una comparación con Ohtani, dictaminó un periodista de la BBVA, y la distancia con Schwarber tampoco era una burla. El jardinero de los Phillies había liderado la Liga Nacional con 56 jonrones y 132 impulsadas, y Juan Weigart, con 43 jonrones y 38 bases robadas, si bien había tenido una temporada brillante, palidecía en métricas compuestas. La realidad, el juez implacable, era el wins above replacement. Ohtani 9.4, Weigart 5.8, Schwarber 4.9. La brecha era un abismo, no un capricho. Mientras la polémica ardía en las redes, Aaron Judge, el coloso de la Liga Americana,
recibía su propio MVP. Normalmente sería una celebración tranquila, pero el reportero le lanzó una pregunta incómoda. ¿Qué opina de los comentarios de Juan Baguard sobre el premio? Por un instante el rostro de George mostró sorpresa, pero inmediatamente se transformó en una calma helada. La sonrisa desapareció y sus ojos adquirieron un brillo agudo que pareció tensar el ambiente de la sala. Dejó pasar un segundo, solo uno, un silencio pesado y significativo. Y luego, el golpe de gracia, la concisión que detuvo el torrente de la polémica, una frase que resonó con la fuerza de un trueno. Silencio. La grandeza se explica sola. Siguiente pregunta. Eso fue todo. 5 segundos que redefinieron la entereza. No hubo rodeos, no hubo ira, solo una declaración inequívoca de lo que significa la deportividad y el desprecio absoluto por la miseria del ego. Judge no atacó a Baguard, simplemente declaró que el debate no merecía un segundo más de oxígeno. Inmediatamente, el clip explotó. Judge acaba de hablar por toda la MLB. Fue el consenso en las redes. La clase se impone al rencor. Su comentario de 5 segundos se convirtió en la cita más importante del día, enterrando temporalmente la polémica. Pero el verdadero clímax, la traición que transformó un problema de orgullo individual en una crisis institucional, no provino del jugador, sino de su representante. Justo cuando la MLB intentaba calmar las aguas, el agente de Baguard publicó un mensaje incendiario en su cuenta personal, instando a los fans de los Mets a levantar la voz contra Ohtani y la estructura injusta de la MLB. Este acto, que actuó como gasolina sobre el fuego de las frustraciones de la fanaticada, culminó al día siguiente con cerca de 300 fans de los Mets manifestándose frente a la sede de la MLB en Manhattan, portando pancartas que pedían respeto para Baguard y profiriendo cánticos agresivos. Lo que era una rabieta se convirtió en una protesta organizada que afectaba el orden público y la imagen de la liga. Fue un cruce de la línea roja. Los analistas de MLB Network fueron implacables. Esto ya no es un debate de MVP, esto es una cuestión de integridad deportiva. La MLB actuó con una severidad nunca vista. Tras 48 horas de deliberaciones urgentes, el comisionado emitió un comunicado que sacudió los cimientos del deporte. En primer lugar, sancionó a la organización de los Mets por fallo en la supervisión institucional, un reconocimiento de que el club es responsable de gestionar el impacto de sus asociados, incluso el agente, y luego la sanciona a Juan Baguard, una multa de $600,000, una cifra abultada, pero más importante aún, una suspensión para el día inaugural de la temporada. Esta es una lección brutal contra la arrogancia, dijeron en la televisión. La liga dejó claro que ningún ego individual puede desestabilizar la majestad de la institución. El resultado de la purga fue inmediato y sombrío. Cuando Juan Baguard se presentó en las instalaciones del campamento de primavera tras la sanción, el ambiente en el clubhouse era gélido. Su expresión era dura, sus hombros caídos, y la presión era visible en cada paso. El manager de los Mets, al ser preguntado por él, evitó pronunciar su nombre, limitándose a decir que acataremos la decisión de la liga. No hubo defensa, no hubo palabras de apoyo individual, solo una distancia cautelosa. Vanguard era ahora una herida abierta, un foco de peligro para la cohesión del equipo. Los medios de Nueva York no perdonaron. Los Mets han perdido antes de jugar un solo partido, rezaba un titular. La columnista local apuntó que lo que perdió la organización no fue un juego, sino la unidad. En contraste absoluto, en la otra costa, Ohtani Shohei ofrecía una entrevista junto a su esposa y su perro, sonriendo tranquilamente, declarando con genuina humildad: tanto Baguard como Schwarber son jugadores maravillosos. El contraste era doloroso. La estabilidad y la gracia de quien ha conquistado la historia
frente al aislamiento y la vergüenza de quien permitió que su orgullo lo arrastrara colina abajo. El béisbol se define por números, pero esta saga es la prueba de que, al final, hay fuerzas invisibles que pesan más que cualquier estadística. El carácter, la madurez, la confianza y, sobre todo, la templanza. La tormenta había pasado, pero la calma fría que dejó a su paso y la pregunta de si Juan Bagart podría aprender de esta caída prometía ser la narrativa subyacente de toda la temporada.